puestas. Yo lo primero que quiero decir es, llamémoslo mesa técnica, de diálogo, de concertación, pero haremos todas las mesas, en todos los lugares que tengamos que estar, porque si algo caracteriza a este gobierno es que podemos sentarnos a hablar. Y yo eso no lo voy a hacer, pero también les digo, lo dijo alguien, es que no están haciendo nada y usan las mesas para dilatar. Yo quiero decirles que no es así. Ustedes han dicho, hay que proteger la producción nacional. El Ministerio de Agricultura ya le solicitó al Ministerio de Comercio. Y no esperamos ni esta mesa, ni la del martes, ni el Consejo Nacional de la Papa, que adoptara medidas para el tema de la entrada de papa en bastón. Eso ya se hizo. Lo hizo este gobierno, escuchándonos a ustedes. Y lo vamos a seguir haciendo. Estamos esperando que el Ministerio de Comercio estudie la medida. Y ahí quiero hacer una reflexión. No se trata de que el gobierno diga, acabo con el TLC. Yo recuerdo que el gobierno que inició la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, corría el año 2005, hizo una negociación de tal manera que no es unilateral la decisión del gobierno colombiano de acabar con el TLC. Y hemos hecho todos los esfuerzos. Lo hemos hecho en el control sanitario y fitosanitario. El ICA tomó medidas para que la carne de pollo no entrara a inundar este país porque no tenía el control aviar en Estados Unidos. No fue una medida fácil y la tomó este gobierno para proteger la producción de carne de pollo en el país. Lo hicimos. Hicimos, lo dijo el compañero de la cebolla, la crisis que tuvimos con la cebolla en el 2024. Se tomaron las medidas de salvaguardia, tomamos las medidas en la frontera sur y logramos estabilizar el precio de la cebolla. Y eso lo hizo este gobierno. Y logramos con eso mirar las medidas institucionales para que de manera permanente nosotros lográsemos controlar tres fenómenos muy difíciles: lavado de activos, contrabando y evasión. Hoy no entra papa fresca de manera legal a Colombia. Y ustedes están diciendo, está entrando papa. Está entrando papa por la frontera. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos a la frontera. Y con mesas y sin mesas, cuantas veces sea necesario que lo conversemos. Les digo, ya lo hicimos. Instalamos con la ministra de Comercio, con la Polfa, con el ICA, con la DIAN, un grupo intersectorial de trabajo en la frontera para atender el paso por Putumayo, el paso por Rumichaca y las entradas marítimas. Y tenemos todas las entidades, equipos de refuerzo en eso. Yo hoy les quiero decir, porque ustedes lo están pidiendo, si uno de los problemas fundamentales de la papa es el contrabando y es la entrada de papa procesada que compite con la nacional, esas dos medidas las estamos tomando y las vamos a reforzar. El gobierno lo está haciendo. Y nosotros esperamos que lo que instalamos la semana pasada en Rumichaca empiece a dar resultados. Hemos ordenado desde el gobierno nacional que la Polfa y la DIAN hagan operativos, no solo en la frontera, sino para mirar de dónde están entrando a los centros de abastecimiento los productos agropecuarios. Nos lo pidieron los productores. No controlen solo en frontera. Miren qué es lo que está llegando a las plazas de mercado. Y hoy les puedo decir que lo estamos haciendo. ¿Quieren ustedes un compromiso del gobierno nacional con el contrabando? Lo tienen. Y tenemos instalada una mesa interinstitucional para tal efecto. ¿Quieren ustedes conocer los avances en eso? Les presentamos los avances. No es la ministra de Agricultura la que coordina las entidades en la lucha contra el contrabando, pero sí llevamos la voz de los productores para que eso se pueda hacer. Y yo quisiera que en eso, si hay que reforzarlo, trabajemos. Y no necesitamos un bloqueo para eso. Necesitamos que se nos dé la información. ¿Por dónde están entrando? ¿A dónde están llegando? ¿Cuáles son las formas en las que están entrando para poder tener, si se permite esto, una veeduría ciudadana que facilite la actuación del gobierno en el control de los fenómenos de lavado de activos, de contrabando y de evasión? Les diremos a ustedes también cuál es la respuesta del Ministerio de Comercio. Y yo creo que si algo ha caracterizado el gobierno
al Ministerio de Comercio es la imposición de medidas de salvaguardia para proteger la industria. Estamos tomando medidas con arroz. El Ministerio de Agricultura ya solicitó a Comercio las medidas en relación con la papa y esperamos que públicamente el Ministerio de Comercio también les pueda decir a ustedes qué es lo que está evaluando. Ayer lo dijimos en la conversación con los paperos. Hay unas discusiones alrededor de la papa que está entrando y estamos estudiando una triangulación de la papa que al parecer viene por Francia, porque ya tenemos medida antidumping con otros países. Eso nos puede permitir, lo dijo acá alguno de los productores, que usted, digamos, regular la entrada. Consumo. No fue decisión de este gobierno. Aquí se liquidó en el año 97 el IDEM. Corría el año 97, corría un presidente. Cuando se liquidó el IDEM y empezamos a ver que no había cómo regular la oferta y la demanda y los agricultores quedaron al vaivén del mercado, una política que fue definida hace 30 años por otros partidos. Hace 30 años los productores entraron en una situación compleja y yo no tengo facultades de regular el mercado. Tengo regímenes excepcionales. Ustedes lo dijeron acá, yo creo que lo podemos estudiar. Régimen excepcional para precios. Lo permite la ley desde el año 59. Yo le pido, iba a hablar de consumo y pasé a otro tema. Yo le pido a Fede Papa, como representante gremial y administrador del fondo, que le solicite al Ministerio de Agricultura un concepto para un acuerdo entre los actores de la cadena, productores y comercializadores. Solicite usted el concepto, procedemos a estudiarlo, porque si puede haber un acuerdo de precios ante la situación de la papa, el Ministerio de Agricultura jurídicamente lo blinda, para que no se entienda que es un acto contra la libre competencia o contra un régimen horizontal. Si Fede Papa no lo pide hoy, estudiamos ese concepto en esta semana y respondemos. Y sentemos a comercializadores de papa, sentemos a los productores de papa y tratemos de buscar un acuerdo. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer ese acuerdo? Por abastos. El Ministerio de Agricultura tiene en la Junta Directiva de Corabastos 2 asientos. Hay 3 comerciantes. Está la Alcaldía de Bogotá, Gobernador, y la Alcaldía de Cundinamarca. La gobernación de Cundinamarca. Pidámosle a todos los miembros de la Junta Directiva de Corabastos que promovamos con los comercializadores de papa la revisión sobre la situación de la cadena. Y que entre la cadena, productores y comercializadores, bajo la premisa de que hay una situación excepcional y que se requiere un precio para salvar este eslabón de la economía, ustedes puedan mirar los precios de la papa. Me comprometo que si usted me pide que se aplique el régimen excepcional, estudiamos el concepto y lo presentamos. Y eso les va a permitir a ustedes dinamizar el acuerdo sobre el precio de la papa. Y retomo el tema del consumo. Se nos pide, y lo vamos a hacer por supuesto, se nos pide incentivar el consumo y salir con una campaña agresiva. Yo diría que no solo de papa, más leche, más papita, más arrocito. Pero esa es una de las labores del fondo. Los fondos para fiscales en Colombia, que son recursos públicos, la contribución que ustedes pagan cuando venden su papita, son recursos públicos administrados por particulares, pero son recursos públicos, con destinación legal específica. La primera, regular el aporte y la contribución. Venimos bajando en el recaudo en el fondo. La segunda, incentivar el consumo. Y la tercera, adoptar medidas para regular la oferta y la demanda. Ese contrato de Fede Papa viene a renovarse en el 2026. Estamos estudiando la renovación de Fede Papa y yo le propongo, gerente, que hagamos una gran discusión con los paperos de Colombia sobre cómo podemos potenciar el Fondo Nacional de la Papa, democratizarlo como usted lo pidió, permitir que los productores de todas las regiones del país estén representados y por supuesto las mujeres. Yo ahí asumo esa causa como y revisemos para que en la construcción del contrato nos toca renovarlo en junio. Yo espero todavía estar en junio del 2026 al frente del Ministerio de Agricultura y que cuando lo renovemos en el 2026 por 10 años
nosotros tengamos un acuerdo de productores y productoras de papa en Colombia para que el Fondo de Fomento Papero sea quien dé respuesta a los problemas estructurales y construya, lo dijo usted, la implementación cierta de nuestro plan de ordenamiento productivo, los procesos de rotación de cultivos que son muy importantes y un proceso de exportación de la papa en Colombia. Nosotros hoy no tenemos el área sembrada que teníamos en el 2019, tenemos menos, pero sí crecimos y no nos preparamos para absorber la cosecha que se nos viene. Ahí está el problema. Y ustedes lo han dicho. La respuesta es dejar de sembrar papa. No. La respuesta es que la papa de Colombia se transforme y vaya al exterior. Y lo que ha hecho la doctora Paula en la diplomacia sanitaria es abrir mercados para la papa. ¿Cuántos países reciben hoy nuestra papa? En el Caribe, Aruba y Trinidad y Tobago, costos logísticos pequeños. Emiratos Árabes, un mercado inmenso. Salvador y Panamá. Podemos aprovechar la experiencia, me corrigen, de Coinagro, Paipajú, para que la papa de Boyacá pueda llegar a estos mercados. Podemos llamar a ProColombia y al Ministerio de Comercio para abrir esos mercados y poder tener acuerdos ciertos de comercialización de la papa. Y yo les digo que eso es posible y es viable, porque tenemos el mercado abierto, porque el ICA se puede comprometer a un plan de choque para certificar a los productores de papa para poder comercializar. ¿En cuánto lo podemos hacer, doctora Paula? Con cebolla me dice lo logramos en 2 meses. ¿Por qué no nos dedicamos a certificar los predios de la papa en Boyacá mientras ProColombia abre los mercados? Y hacemos una gestión conjunta, gobernador, para que en este semestre tengamos acuerdos comerciales. Y la papa que ustedes, lo decía la compañera doña, por allá. lo dijo doña, saquemos papa, mandémosla a otro lado para poder regular el mercado interno. Podemos hacer un plan de trabajo y un plan de choque para que Boyacá empiece a exportar papa. Y con eso también se compromete el Ministerio de Agricultura, a sentar a Comercio, a sentar a ProColombia, para que el ICA pueda intensificar sus gestiones. Tenemos como Gobierno Nacional una reforma, una ley de financiamiento que le vamos a presentar al Congreso. Yo quiero agradecer aquí, representante de Salamanca, lo que usted ha venido haciendo por las reformas de este gobierno. Y queremos que en ese proceso de ley de financiamiento se puedan discutir varias cosas. Lo dijo alguien acá, necesitamos quitarle el impuesto a los pequeños productores porque es una carga. Propongámosle al Congreso discutir eso en la ley de financiamiento. ¡Qué buena oportunidad! La tesis del gobierno ha sido, reduzcamos los costos para la producción y la transformación y carguemos los impuestos en quienes hoy tienen mayor riqueza acumulada. Esa es la esencia y la tesis de la ley de financiamiento. Llevemos entonces la voz de los paperos a esa ley de financiamiento. Y con eso les digo, el gobierno que más recursos ha colocado en el agro colombiano es el gobierno de Gustavo Petro. Son 18.5 billones en los 3 años de gobierno. Y les voy a contar cuánto pusieron los gobiernos anteriores, porque tampoco podemos quedarnos con la idea que acá se presenta. El gobierno de Iván Duque, en sus 4 años, 9.2 billones de pesos. La mitad de lo que este gobierno ha colocado en 3 años. El segundo gobierno de Juan Manuel Santos, 11.5 billones. El primero, 11.2. Yo sí quiero dejar aquí que este gobierno empezó, y esto tiene que continuar, a devolverle al campo colombiano la dignidad que merece, en el marco institucional y en la economía nacional. Y todavía tenemos retos inmensos, y yo no los estoy ocultando ni los estoy negando, pero aquí sí iniciamos un proceso. Y ese proceso ahora tiene que revertirse en la transformación del campo colombiano y por supuesto con agroindustria. Creo que ese es el gran problema de nuestra producción nacional. Nosotros tenemos varias iniciativas y yo quiero aquí hacer una autocrítica del gobierno. Aquí ha faltado articulación institucional. Aquí vienen las entidades separadamente.
Agrosavia hace una cosita, el ministerio hace otra cosita. Yo me comprometo a revisar lo que está pasando y a tomar medidas de lo que a mí me corresponde. Y le pido acá públicamente a las entidades adscritas y vinculadas del sector, a Agrosavia, a ALICA, a la Agencia de Desarrollo Rural, a la Agencia Nacional de Tierras, que la entrada al territorio sea coordinada y concertada, y vamos a tomar medidas al respecto para dar respuesta a lo que ustedes nos están diciendo. Vamos a instalar el martes una mesa nacional, pero las situaciones también son diferenciadas. En Nariño estamos atendiendo una delicada situación de los productores de pasto, la punta morada. Y con esto también estoy dando y rindiendo cuentas de un gobierno al que se le acusa de no hacer nada, y yo creo que eso no es cierto. ¿Cuándo abrimos el laboratorio del ICA? El 18 de marzo de este año, después de un año de trabajo inmenso para poder tener un mejor control fitosanitario en frontera. Y eso nos ayuda con Punta Morada, pero nos ayuda también con el control fitosanitario en frontera, que es lo que ustedes nos piden. Ustedes nos están pidiendo mayor control y lo vamos a ejercer. Y eso nos permite hoy a nosotros decir, estamos cumpliendo, y si hay que mejorar, mejoramos. Hagamos una especie de veeduría del sector papero al trabajo que estamos haciendo en la frontera sur, para que ustedes también nos digan dónde estamos fallando, dónde podemos fortalecer el proceso de control. Yo, su merced, me ha alzado varias veces la mano, permítame terminar la intervención. Vamos al tema de financiamiento. Pasamos por contrabando, pasamos por consumo, pasamos por el fondo de estabilización, por el fondo de fomento, por la tributaria y los recursos del sector. Pasemos al tema de financiamiento. Nosotros hemos logrado movilizar en el crédito agropecuario 93 billones de pesos, más del doble que cualquier gobierno antes. ¿De dónde salen esos 93 billones? De las inversiones forzosas. Toda la banca tiene la obligación de colocar en el sector agropecuario a una tasa regulada, una tasa más baja en general que lo que está fijando el Banco de la República, los recursos. ¿Cuál es la dificultad del crédito? No está llegando a pequeños y a medianos. Seguramente muchos de ustedes me van a decir, me acerqué al Banco Agrario y me negaron el crédito. O me acerqué al Banco Agrario y me dijeron que solo me prestaban 2 pesos. Acá está el Banco Agrario y ahora el gerente del Banco Agrario va a dar respuesta a sus inquietudes. Hemos tomado una medida de política crediticia. Estamos en una ofensiva, si así se quiere. Hemos puesto el año pasado 480.000 millones de pesos y este año colocamos 280.000 millones de pesos para que haya crédito asociativo. ¿Qué es el crédito asociativo? Usted organiza su cooperativa y le prestamos no 2 pesos, le prestamos 20. ¿Y cómo hacemos para que el banco se los preste? Porque el banco va a decir, hay un riesgo, no presto plata. A veces todavía lo decimos, estamos tratando de superar eso, ¿cierto? Estamos fortaleciendo las garantías agropecuarias. Colocamos plata del presupuesto general de la Nación para que pequeños y medianos productores en el crédito asociativo tengan seguro agropecuario y el Banco Agrario les preste la plata para construir la bodega, para construir la planta transformadora, para construir la planta de procesamiento. Yo le pido que hagamos una maratón de oferta de servicios financieros aquí con la doctora Alexandra para que la gente pueda conocer nuestros instrumentos financieros y los logremos colocar, porque nuestra obligación es colocar la plata y aquí la de ellos beneficiarse de la casa. Nos pidieron ICR. Alguien dijo de manera muy acertada, necesitamos ICR para maquinaria y transformación. Pusimos este año ICR para medianos y pequeños. Me dice la presidenta de Finagro, se los agotó. Yo creo que el gobierno nacional puede hoy decir que sale de acá a mirar cómo colocar nuevamente recursos en el ICR. Y lo hacemos, doctora Alexandra, con su apoyo y con el apoyo de las entidades del sector. Un ICR que pueda tener una destinación para productos de ciclo corto. Y fortalecemos la producción en la zona andina. Me comprometo con eso, yo creo que podríamos tener noticias de eso el lunes. Y cerramos con un tema, el FONSA. El FONSA requiere una habilitación legal, hoy no la tenemos acá.
Pero sí podemos tener, y ya tenemos una línea para eso, una tasa subsidiada para reactivación, que pueda bajar la tasa. Y yo creo que si buscamos concurrir en recursos con otras autoridades, podríamos llegar a tener una tasa muy baja para reactivación, que les permita a ustedes en el plan de normalización recuperar su cartera. Hoy, ¿cuánto tenemos en tasa subsidiada? ¿Tenemos el dato? ¿Lo dan ahora ustedes? Y usemos esa línea de reactivación para poder ayudar en la situación. Y nos comprometemos a mirar alivios financieros. La directora de financiamiento me corrige si no estoy diciendo. ¿Podemos mirar alivios financieros con quienes tienen hoy problemas de cartera? ¿Sí? Podemos hacer una jornada con eso para revisar con ellos ya la situación. Y lo último, absorción de cosecha. ¿Cuáles son las medidas para que la papa que está saliendo se compre de manera directa? Nosotros tenemos, y ahora la directora de capacidades va a hablar de ello, la mesa de compras públicas. Nosotros tenemos al ejército, al ICBF. Gran parte de las dificultades es a quién se le compra de manera directa. Tiene que cumplir unos requisitos, tiene que, digamos, tener unos mínimos. Miremos cuánta papa es y nos ponemos a vendérsela al ejército y al ICBF. Hacemos las papatones, por supuesto, pero que las entidades del orden nacional compren la papa de Cundinamarca y de Boyacá para alimentar a los trabajadores del Estado, y yo creo que eso es posible. Ahora la doctora Silvia les explica. Yo le voy a dar la palabra a institución por institución para que dé respuestas puntuales y pueda hacer compromisos puntuales, pero cierro con esto. Nosotros no estamos, como en el 2013, negando la situación de los productores en Colombia. El gobierno la está reconociendo. Y lo que está diciendo el gobierno es que este es el resultado de 30 años de olvido y desinstitucionalización del sector agropecuario. Aquí se acabaron y se liquidaron entidades. Y aquí estamos intentando reconstruir la articulación institucional. Y no es suficiente un gobierno. Tendrá que hacerse, así como se han demorado 3 décadas en acabar con el sector, se tendrán que tomar buenos años, más de un gobierno para reconstruirlo. Y yo sí le pido al Congreso de la República que nos acompañe en esa discusión nacional de cómo reconstruir una institucionalidad agropecuaria no centralizada, presente en los territorios, que tenga control sobre el manejo de los recursos públicos, que se recupere la gobernanza sobre la administración y de la parafiscalidad, que la parafiscalidad represente a todos los productores, que la parafiscalidad se dirija donde tiene que dirigirse y que volvamos a poner al centro, como lo hemos venido intentando, y yo creo que lo hemos logrado, al campesinado en el centro de la política pública, porque les recuerdo que aquí hubo gobiernos que dijeron que el campesinado no existía y que contra el campesinado desplegaron la política más agresiva de desocupación, de despojo y de acaparamiento de la tierra. Y nosotros lo estamos revirtiendo y sí estamos haciendo reforma agraria. Y lo que necesitamos, y ustedes también son claros en eso, más allá de la tierra, es que retornemos a un desarrollo rural integral, que haya vías, que haya salud, que haya educación, y en eso nos hemos empeñado. No en vano la reforma pensional del presidente Gustavo Petro pensó en el campesinado, y hoy podemos decir, gracias a la gestión de la Cámara de Representantes, que hoy tenemos bono pensional para campesinos y para campesinas, para que aquellos que no cotizaron hoy puedan dormir tranquilos, y lo estamos implementando. Y si nos falta llegar, díganoslo, que le decimos a las entidades que están a cargo de implementar el bono pensional que se dediquen a Boyacá y que hagan esto de la manera más pronta posible. Nosotros resistimos y persistimos en el compromiso de que el campo sea justo, seguimos escuchando y no desistimos de escuchar. Y con las entidades que ahora van a asumir los compromisos aquí frente a ustedes, vamos a construir la ruta de trabajo para esta cosecha, pero para la más amplia discusión pública sobre el sector agropecuario de Colombia. Muchísimas gracias. Bravo. Empecemos entonces por Elica, ya que usted está acá. Elica va a presentar las medidas de control fitosanitario en frontera, diplomacia sanitaria y los temas de buenas prácticas exportadoras. Oiga, compañeros, disculpe que regrese así, señora ministra, para empalmar todo esto. Vamos a terminar de escuchar las entidades y con mucho gusto le damos la palabra una vez terminen las entidades. Bien pueda, señora gerente del IC.
Tardes para todas y para todos. Un placer hoy estar en mi tierra, Boyacá, y poder estar en un sector que jalona la economía. Señor gobernador, señora ministra, mesa principal, estimados congresistas, alcaldes presentes, desde el Instituto Colombiano Agropecuario tenemos 3 temas que tratar el día de hoy. El primero es control fitosanitario en la frontera, en lo que ustedes hoy nos han llamado en materia de contrabando. Tenemos unas acciones específicas, como ya lo ha dicho la ministra Marta, hemos estado en diferentes ocasiones en Ipiales, en el punto de Rumichaca, donde a pesar de que exista un paso formal, ustedes lo han dicho, existen más de 100 pasos informales en la frontera, que aunque no es competencia del instituto ni del ministerio, nosotros hemos acompañado e implementado unas acciones en conjunto con la Morfa, con la DIAN, y dentro de esas son las siguientes. La primera, en el peaje El Placer, que normalmente concurren siempre los ingresos de los camiones que vienen de los países del sur de América, en el paso formal, pero lo hemos trasladado después de nuestra visita de la semana pasada con la ministra de Comercio y con la ministra de Agricultura para el punto del Pedregal, donde creemos que confluye mucho paso informal. Allí estaremos presentes como ICA, con la DIAN, con la Polfa. Nos ha resultado muy bien los operativos 24/7 con el tema de cebolla, tomate y los demás retos que hemos enfrentado en materia de contrabando. Cabe dejar la claridad y ser reiterativa en que la papa fresca hoy no ingresa al país de manera formal, por lo que desde el instituto no hay ningún protocolo de ingreso en materia de papa fresca. Y adicional a ello, en conjunto con FEDEPAPA se presentó la propuesta de un sistema de información que nos permita expedir guías de movilización para el tema de la papa, que nos permitirá también mitigar el tema del contrabando. Sobre el tema de control fitosanitario, la punta morada, tener la buena noticia que el escenario de Boyacá es diferente al escenario de Nariño. Boyacá hoy no tiene este complejo de punta morada, por lo que pues también entendemos la preocupación que ustedes tienen respecto a que llegue aquí al departamento, pero también hemos tomado las acciones necesarias en la implementación de nuestro laboratorio de biología molecular para el estudio específico de la punta morada en Nariño. Además, realizamos un compromiso en Villapinzón con nuestro gerente seccional, con nuestro subgerente de protección vegetal, para continuar con las mesas fitosanitarias que estarán programadas en articulación con la Secretaría de Agricultura del departamento y con el instituto. Ya se tiene una fecha prevista. Y respecto a las semillas que ustedes hoy nos comentaban que tenían una semilla que ha venido esparciéndose, nosotros como instituto somos responsables también de que desde la semilla tengamos blindaje para que el cambio climático, las zonas donde se siembra, todos estos aspectos puedan ser responsables con la productividad. En cuanto a esto, yo le he dicho a la ministra que nos comprometemos a revisar técnicamente junto con Agrosavia cómo podemos darle el derecho obtentor a la semilla que la mayoría de personas está utilizando hoy, pero que también quiero que comprendan el escenario, que así como entra semilla desde Nariño y del sur del país, que la van transformando genéticamente, puede suceder, y por eso no es que no queramos certificar, sino que más bien invitamos a que usen las semillas certificadas que están adecuadas para cada uno de los pisos térmicos y condiciones que tenemos en nuestros cultivos. En tercera medida, contarles que desde el instituto hacemos nuestro paso previo para el comercio exterior en producción primaria, por lo que todo lo que sale en producción primaria del país se ingresa en producción primaria, depende del instituto. Para ello hemos adelantado unas acciones específicas. En el país es contradictorio, pero la tarea ya queda en manos nuestras, y es que los 5 predios exportadores que están llevando papa, Aruba, Trinidad y Tobago, están en Antioquia y en Cundinamarca. Por eso la invitación específica que quiero hacerles el día de hoy, tal como fue compromiso con el sector cebollero del departamento, es poder certificar sus cultivos en buenas prácticas agrícolas, y esto nos permitirá tener el certificado de predio exportador. Ese es un compromiso directo desde el instituto. Hoy ya tenemos, después de 3 meses, 20 predios de cultivos de cebolla, señor gobernador, certificados con buenas prácticas agrícolas, 5 con predio exportador de cebolla que pueden conquistar en los mercados que ya tenemos abiertos. Entonces, para el tema de papa, la invitación, y pues nosotros mismos lideraremos la mesa para los productores que quieran empezar con la certificación de buenas prácticas agrícolas para poder tener el certificado
certificado de pre-exportador y hacer en conjunto con Colombia y con el Ministerio de Comercio la exportación a países que ya están abiertos como Emiratos Árabes, El Salvador, Panamá y reitero que Aruba, Trinidad y Tobago. Para ese primer paso, pues nosotros abriremos una convocatoria tal como Tamacá para cebolla, para que los interesados en poder exportar se puedan comunicar con el instituto. En general son esos 3 puntos, ministro. Paula, con esto confirmo el compromiso de Lula de estar en la primera. Vamos a luchar contra el contrabando. Ayúdenos a saber por dónde, cómo, qué están tratando. Lo hacemos. Vamos a darle la palabra a Juan Diego Palacio de Agrosavia para que nos pueda dar información sobre el tema de semilla que aquí se ha planteado.